Eh, Tengo a mi cargo la asignatura de materiales especiales y normas. Esta asignatura sufrió una evolución bastante interesante y curiosa. En un principio, como en toda ingeniería, se llevaba resistencia de materiales a un buen nivel y con mucha exigencia. Resistencia de materiales en muchas ingenierías es algo así como una, ¿cómo me voy a olvidar? Como la fisiología y la anatomía en medicina, una materia durísima, 2, 3 años se lleva. Pero bueno, decidieron cambiarla a ciencia de materiales para suavizarla y expandirla y no tener esa exigencia de cálculo profunda. Pero bueno, luego la cambiaron a ciencia de materiales y normas, a pesar de que creo que hay una cuestión de ingeniería legal en la carrera, ¿no? Pero bueno, ya nos vamos para la parte normativa y no la parte tecnológica, pero no es problema. Eso, obviamente, el ingeniero tiene que saber desempeñarse dentro de ciertas normas convencionales, reglamentos y leyes que no están dentro de lo que es el campo propiamente dicho de la ingeniería. La ingeniería trata sobre... Listo, se acabó. La ingeniería trata sobre leyes naturales, sobre leyes de la naturaleza y trabaja con ellas. Precisamente por eso tiene un carácter de mucha estabilidad y progreso. No hay avances y retrocesos, sino según se va entendiendo la naturaleza y comprendiendo sus reglas, se las aplica y se obtiene equipos, se obtiene motorizado, se obtiene todo lo que la tecnología nos da. En cambio, donde se entra las normas humanas, uno dice verde, el otro blanco, el otro amarillo y el otro dice, a lo mejor es rosado, ¿no? Y así, discutible, ¿no? Discutible. Entonces, es un lugar que uno sí tiene más o menos un poco de cordura, evita, ¿no? Porque discutir en vano. En ingeniería o es o no es. Bien, por supuesto, hay ciertos lugares donde se da la elucubración en el sentido positivo de la palabra científica, porque si no nos cuestionamos, no nos preguntamos, no se va a aprender nada, no se va a encontrar más cosas de la naturaleza, ¿no? Lo que hay es lo que hay y ¿qué importa el resto, no? Lo desconocemos porque no lo hemos estudiado. En cambio, la ciencia plantea que precisamente aquello que no conocemos debería ser estudiado y, y conocido, ¿no? Y además, expresado en números, expresado en cifras. Descartes fue el que dijo eso, que uno realmente conoce algo si puede mostrarlo en números. ¿Bien? Y estamos en eso. Ustedes ya con media carrera y yo con 30 años en el lío. Y no cambiaron las cosas. Bueno, cambian las cosas. Pucha, me puse unas cositas para los lentes porque se me caen y son nuevos, así que, pero me estorban. Me van a disculpar, ya está bien ahora. Se ve bien, no se cae. Y resulta que aquí nos encontramos con PRQ 198, materiales especiales y normas. El estudio lo vamos a hacer en dos partes. Primero voy a llevar una visión, una vista panorámica de lo que son las normas, ¿no? Sobre todo normas de aplicación internacional, normas estatales que cada país debe o debería tener o asumir un esquema de normas diferente, o sea, adoptar un esquema de normas, ¿no? Por bloques, incluso en cierta época había las normas europeas o normas alemanas, francesas, inglesas, y al final se unificaron en normas europeas, los ingleses y los países
anglosajones de habla inglesa tienen un poquito diferente. En la época de la Unión Soviética había las normas GOST, que eran las normas de la Unión Soviética, y que ahora han sido heredadas por la Rusia, ¿no? Por Rusia. En Sudamérica fuertes son las normas brasileras, hay chilenas, pero de mayor impacto, igual argentinas. En Bolivia, sobre todo para concretos, hormigones, por la actividad de los ingenieros civiles, se desarrolló. Y por otro lado también se aplican normas brasileras que son muy expandidas por el hecho de que es un país grande, es medio continente, y tiene mucho comercio, mucho comercio. Puede parecer increíble, pero en un país de África, en cualquier país de África que escojan ustedes, pueden hallar más cosas brasileras que en un mercado acá de Santa Cruz, ¿no? En buena venta. Ya han mejorado muchísimo sus cuestiones. 30 años cuando retorné al país, eh, veía las cosas que había, ¿no? Eh, la producción de Tramontina, cierto tipo de herramientas y cuchillos eran buenos, ¿no? Pero no eran maravillosos, ¿no? En cambio, ahora Tramontina diversificó y mejoró su calidad increíblemente, ¿no? Hacen aleaciones muy especializadas y además ya con una pulcritud muy relevante, ¿no? En sus productos, en sus productos. Incluso no se exporta solo a África o al resto de Sudamérica, sino se exporta a Estados Unidos, Europa. Tienen buen mercado. Bien, continuamos. Materiales y normas. ¿Por qué primero normas? Al revés de lo que dice ¿cómo se dice? El título, ¿no? Materiales y normas. Primero normas para que cuando vayamos viendo los materiales, vayámoslos emparejando con las normas, ¿no? En realidad yo con las normas eh, pienso que uno tiene que investigarlas y estudiarlas en el momento en que las necesita, ¿no? O sea, tener una idea general de qué sirven, para qué se aplican y dónde buscarlas. Se acabó el lío. Porque no, ingeniero químico ni un ingeniero mecánico ni nada, no somos especialistas en normas. O sea, tenemos que conocerlas y aplicarlas. Pero el, el, el reto no es dar a luz fórmulas, ¿no? Dar a luz normas, es dar a luz productos, ¿no? Em, es algo así como la enseñanza de la nomenclatura en colegios. Para mí es una tortura, ¿no? Yo tuve la suerte de estar en un colegio que llevábamos, creo que de los 4 años o 5, llevábamos química desde intermedio y medio, 7 años. Y creo que un mes se le dedicó a nomenclatura en cuarto medio antes de salir a la U, porque en la U exigían. Y en la U todo un semestre meta nomenclatura. No sé si los tratan igual a ustedes. En cambio, utilizábamos otros textos que habían sido diseñados a partir de los años 50 en Estados Unidos, por la falta de personal técnico especializado en el área de ingeniería y de cálculo. Solamente el 2 por mil de los estudiantes cogía alguna materia, o sea, escogía una materia del área de matemática, física o química. Y para hacer bombas y guerra fría y tanques y cohetes se necesita pues calcular, ¿no? No es nomás agarrar el ojo, dice, por allá sale el sol, ahí le voy a cascar, ¿no? No, sino tiene que hacer su cálculo, su numerito y dibujar, a ver la trayectoria, inventarse una computadorita, cositas así, poner una bomba, evaporar 200.000 en Hiroshima y Nagasaki a la vez, armar una guerra con 60, 80 millones de muertos. Tecnología también se necesita, no es nomás a ojito. Entonces, asustados estaban de que tan poca gente estudiaba cuestiones técnicas. Es bonito turismo, por ejemplo, sociología,
protestar como todos y no trabajar mucho. Un montón de cosas que se... Hippies también había en esa época. Pucha, el pelo hasta por acá. Bonito era. A mí no me dejaban pelo largo. Cuando me fui de casa, ahí sí me dejé pelo largo, pero no podía en la casa. Y resulta que bueno, lo importante es tener las ideas ordenadas, aunque el cabello no esté muy ordenado, ¿no? O no se tenga cabello en otros casos. Entonces, ¿qué pasa? Crearon dos comités inmensos muy importantes, cada uno presidido por 5 premios Nobel en física y en química, para diseñar dos tipos de libros que se los recomiendo, los busquen. En los cachivaches los saben vender a veces por 20, 10 pesos los he visto. Alguna vez me compró para recuperar. Y cuando viajé mi hermano los vendió todos mis libros. Entonces, uno es Chem Study, se escribe Chem Study, Chem Study, Química, una ciencia experimental. Bien, repasar un poco. Buenísimo ese libro para ver la química desde el punto de vista natural, experimental, o sea, aprender las cosas como la gente que la fue descubriendo la aprendió y no dedicarse a la nomenclatura. Yo la nomenclatura la veo como una tortura en la que se le diga a un estudiante, usted va a entrar a un curso, perfecto. Hay 40 alumnos en ese curso. Cuando se aprenda el nombre, el apellido, nombre, ¿cómo es primer nombre, segundo nombre, apellido, al otro apellido? Y además sus gustos, recién entra al curso y le dan 40 papelitos para que uno los lea y se los aprenda de memoria, ¿no? A este le gusta andar en bicicleta, al otro le gusta la piscina, el otro prefiere ver tele y cosas por el estilo, ¿no? ¿Y cuántos hermanos tiene? Y cuando ya des un examen de que conoces a todos, entras. Entonces te meten en nomenclatura y no has hecho una reacción química, ¿no? De lo más sencilla. Ni observar una vela, ¿no? El primer capítulo de ese Chem Study es la observación de una vela y creo que hay 20 páginas sobre eso, explicando los colores, qué tipo de reacciones hay en esa llamita, ¿no? De lo más natural. De lo más corriente no necesitas un laboratorio de alta tecnología. Y es más o menos este porte el libro. Por ahí lo tengo. Y viene acompañado de un texto de laboratorio y otro texto de ejercicios para hacer cálculos. Y otro, y para física también nombraron otro comité para la cuestión de elaboración de manuales, libros y todo, sobre todo de colegio. Eso es de colegio o de principios de universidad. Como los gringos le dicen college. Y resulta que se llama el PSSC. No es el programa estadístico, sino es un programa que dice ciencia, la física, una ciencia aplicada. Y también tiene 3 tomos, uno de teoría, otro de ejercicios de cálculos y otro de laboratorio. Y también de vez en cuando se lo encuentra ahí por los cachivaches, donde venden libros viejos y por precios de regalo prácticamente. Y uno que estudia ingeniería tiene que irse guardando sus libritos ya, desde el principio vale la pena. Solo que acá nunca lo aceptaron. Años 90 yo propuse que la universidad, cuando estaba un poco más seria, incluso venían de otras ciudades, del 93 al 96, pues, a ver cómo se hacía el ciclo de admisión. Control cruzado, cero, cero. Eso. Y, y exigencia, ¿no? Y había un pub que duraba prácticamente un año, 8 meses. Luego había gente mejor preparada, entonces se permitió el examen PCA, pero luego la gente pensó que PCA es un derecho, ¿no? Como a todo es derecho y nada de obligaciones. Y empiezan a meterse por la ventana, por la puerta, por donde sea, que generó la presión necesaria, presión osmótica necesaria para otros procedimientos no regulares, ¿no? Pero yo intenté que en química se adoptase precisamente ese nuevo enfoque de hace 80 años en el mundo y se desistiese un poco de nomenclatura y no funcionó. Había otro grupo también con un profesor en Cocha que implementaban un modelo propio basado también en la experimentación, pero no funcionó.
Bien, pero independientemente de la historia que ustedes hayan tenido, pues ya están en media carrera de la carrera de ingeniería, o sea, se supone que todas las asignaturas que han llevado ya las conocen. En verdad ya han dado un examen o varios de esos. En verdad ya son ingenieros en eso, o sea, no van a volver a hacerlo, ni aunque quisieran. Entonces, son obligatorias y exigibles, ¿no? No me van a hacer eso de la historia de los dos pilotos que se ven en apuros, ¿no? Está el avión así, medio aleteando y ahí le dice, Capitán Pérez, agarre el comando. Le dice, ¿por qué, capitán? El piloto al copiloto, ¿por qué, capitán? Le dice, ay, porque yo no asistí a la clase de aterrizaje forzoso. Uy, capi, yo tampoco. No hay excusa, ¿no? Lo que se avanzó ya lo tienen que tener dominado. Y si como nuestro modelo acepta el 51 como dominio total, o sea, quiere decir que apenas un poco de la mitad, alguien sabe, ya lo tiene aprobado, ¿no? Nunca estuve de acuerdo con del 1 a 100. Donde yo estudiaba, o en colegio, antes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 por demás, ¿no? Era del 1 al 5. 3 raspo, 3 aprobado, 4 buenos, 5 buenos. 2 y 1, 0 reprobado. Y sin tanto lío, ¿no? No, y además ya los ve uno, los estudiantes, como ratoncitos contadores, cada centésima, milésima. Se dan un estornudo, ¿cuánto vale? Varias veces me ha pasado, ¿no? Con este grupo, sí. Bueno, algo parecido. Doy una tarea, ¿y cuántos puntos vale? A usted nada, ¿no? Como en el mercado lo vamos a hacer, ¿no? A usted nada, caserito. No le voy a calificar, no lo haga. ¿No? O sea, viéndole el beneficio inmediato próximo y no que el conocimiento se construye con un ladrillito, otro ladrillito, otro ladrillito, otro ladrillito. No es una cuestión que de aplicación a veces inmediata, sino una vez que se tiene un cúmulo de conocimientos y un cúmulo de práctica, uno empieza a conjuncionar ambas cosas y empieza a producir y eso no siempre es muy pronto, ¿no? Por supuesto, en ese interín puede haber errores, ¿no? Pero mejor que los errores estén durante la época de aprendizaje y no cuando uno ya se desempeña como profesional. Ella es más complicado, ¿no? Muy complicado. Eh, esa primera parte no va a durar mucho. Luego tenemos lo que es materiales. Vamos a ver la clasificación de materiales, que es una clasificación eh, por costumbre consuetudinaria, que clasifica en materiales metálicos, cerámicos, polímeros, materiales compuestos y yo incluyo también materiales reciclados porque tienen ciertas características comunes y que además cada vez más, sobre todo en países tecnológicamente bien parados, el reciclado cada vez gana más terreno como una fuente, no alternativa, sino muchas veces primaria de materia prima y que cumple los requisitos como cualquier materia prima, ¿no? Aquí incluso me han preguntado, ¿y acaso el hierro reciclado no es igual que el hierro? Es diferente, pues no es lo mismo hierro que hierro reciclado. Me extrañó eso, ¿no? Pero a lo que yo respondí es, usted tomó agua hoy día, ¿verdad? Un vasito de agua, y yo tengo mi agüita. Pero creo que me voy a hacer café para aguantar la tarde. Es mejor la mezcla de café con agua que agua pura, ¿no? Para no dormirse. Entonces, un vaso de agua. Y esa agua, a menos que haya pasado por no sé, en alguna caverna bajo la tierra a una temperatura superior a la de desintegración del agua o cerca alguna cuestión, digamos, ¿no? De alguna bomba atómica de las que le gustaba tirar a todo mundo en los años 60, 70.
ha sido agua y sigue siendo agua, ¿no? A menos que haya dejado, pero el oxígeno y el hidrógeno, por más que se separan, sigue siendo lo mismo, a menos que haya una, una reacción nuclear, ¿no? Ahora, pero esa agua, seguramente si no pasó por alguna cosa de esas extremas, seguramente fue parte de un dinosaurio, ¿no? ¿Quién sabe? De un dinosaurio, de un tiranosaurio, de un plesiosaurio, o de un trilobite, unos bichitos mucho más antiguos que los dinosaurios. Parecen unas como maripositas así. Se las encuentra mucho en las montañas, 300 millones de años. Y después fue parte de un caballo de esos que galopaban en el lejano oeste, o de la llamita blanca que se le perdió a alguien. Esa agua fue de un lado al otro, al otro. Y cada vez era reciclada, ¿no? Pasa a la planta, va a la tierra, sube a la planta, se evapora y cumple un ciclo, ¿no? Y todo el tiempo está haciendo un ciclo y las propiedades químicas y físicas de esa molécula de agua no variaron, ¿no? Entonces, no podríamos esperar otra cosa de, digamos, el hierro, el acero, que no es un compuesto puro, es una aleación, no es una mezcla tampoco, es una aleación, y una aleación tampoco es una sustancia pura, una sustancia, un compuesto químico. Entonces, no tiene por qué ser diferente al que se saca de la mina, ¿no? Entonces, pero hay ese tipo de prejuicios incluso entre estudiantes de ingeniería, no de la carrera vuestra, pero de otras carreras afines, que pensaban que el reciclado no es bueno. Ahora, si yo reciclo papel, que es algo orgánico, por supuesto, ya es otro, pero son compuestos orgánicos con otro tipo de enlaces y otro tipo de contextura, ¿no? Ya, en cambio, si yo reciclo estaño, por así decirlo, en los países adelantados tecnológicamente, se recicla entre el 65 y 70% del estaño, que es una de los productos de Bolivia. Entonces, reciclan un montón, ¿no? O sea, y además tiene que haber toda una mentalidad y filosofía de reciclado, ¿no? O sea, de no botar las cosas, sino más bien pasarse el trabajo de separarlas, segregarlas. Tiene que haber una tecnología disponible para hacer el procesamiento desmenuzado, picado, eh, clasificado y reutilización, que es prácticamente como tener un metal. Pero aún así, el material reciclado tiene el costo menos de la mitad de que el material de uso primero, o material de uso, claro, de uso primero, el material que viene directamente de la naturaleza, no reciclado. ¿Mm? Y la otra cuestión es que, como todas las cosas, hay mucho en la tierra, el aire, por ejemplo. Y uno piensa que es infinito, pero no es infinito, es finito. De hecho, al ser un planeta, no somos el universo. Entonces, todos los recursos que hay en esta nave espacial que se llama Tierra son limitados. Entonces, hay que ser prudentes en su utilización. No quiere decir no utilizarlos, sino utilizarlos arruinando lo menos posible el medio ambiente. Esa tiene que ser una de las bases del comportamiento de un ingeniero químico. Trabajar, producir de la mejor manera, pero no quemar la casa en el trayecto, ¿no? ¿De qué sirve quemar la casa? Bien, metales, ya sabemos, metales, materiales cerámicos, polímeros, materiales compuestos. Compuestos son eh, es materiales que asumen o que alcanzan mejores propiedades que las de sus componentes por separado, ¿no? Entonces, no son materiales homogéneos, ¿no? Son heterogéneos, y eso también los vamos a ver. Entonces, este sería prácticamente todo el contenido. Tenemos además que estudiar lo que se llama los métodos de métodos destructivos y no destructivos para el estudio de los materiales.
¿ya? Pruebas destructivas y no destructivas para ensayar los materiales. Pues si vamos a hablar de diferentes términos como dureza, tenacidad, elasticidad, plasticidad, resistencia al impacto y otros, tenemos que saber cómo se miden, tenemos que saber cómo se mide y luego en base a esas medidas cómo se calcula una determinada pieza o de tal manera que no se nos rompa, ¿no? O que tenga una duración saludable mucho tiempo, ¿ya? Y esa parte está vinculada a la resistencia de materiales. Tiene que haber un capítulo sobre resistencia de materiales y la tecnología para averiguar esa resistencia de materiales la tienen que conocer. Y obviamente hacer algunos cálculos. Tienen que descifrar y conocer los diferentes tipos de estados de tensión al cual puede ser sometido un material, que son la tracción, la compresión, la flexión, el corte, la torsión. Además de una carga o solicitación, se le llama también, que es silenciosa, ¿no? Y no es tan, no está, que se ve que un tractor empuja una roca o levanta algo, no, no es silenciosa, tan silenciosa que no se le prestó atención mucho tiempo. Pero con con el advenimiento de los aviones, máquinas aéreas y cuestiones de mucha resistencia, o sea, con mucha carga, se notó que era grave y muy fuerte su impacto. Y se llama el cansancio. Recording stopped. Luego, los materiales, pero entre medio de los dos vamos a hacer un capítulo que es el de métodos destructivos y no destructivos de investigación de materiales y una fracción de lo que es resistencia de materiales, porque tenemos que tener un lenguaje común sobre lo que significa probar los materiales, no es agarrar una cuchilla y mirarla, que hay técnicas, digamos, no sé si llamarlas técnicas, sino más bien costumbres de que agarra alguien una hoja de un cuchillo, una barra de metal y la golpea, la mira, hasta la prueban y dicen, este es acero tanto y no sé qué. Bueno, si alguien trabajó un par de décadas, posiblemente lo haga con cierta certeza, ¿no? Pero hay métodos para saber, primero, la composición química, dos, la estructura que tiene y las propiedades que tiene determinado material. Entonces tenemos que trabajar con ello. Y ese va a ser el primero, normas, luego la partecita de investigación de materiales, pruebas destructivas, no destructivas, resistencia de materiales, y luego entramos con todo ese bagaje a resistencia de materiales.
En esta parte tenemos que hacer una revisión antes de entrar a metales cerámicos, polímeros, materiales compuestos y reciclado de materiales reciclados. Una revisión rápida de aquello que ustedes deben manejar bastante bien, que es la estructura de la materia, ¿ya? Hablando del nivel subatómico y hablando también de las formas cristalográficas que puede asumir la materia que no es amorfa y el comportamiento a nivel de ese nivel atómico, ¿ya? Y viendo cómo también esas propiedades se reflejan a nivel macroscópico. Entonces, es una asignatura que nos hace un puente entre lo que es la naturaleza de la materia de una forma lo más básico, lo más intrínseco de la materia, sus propiedades, y cómo eso también luego se refleja en las propiedades macroscópicas. Ya entendemos por propiedades macroscópicas aquellas que están dentro de nuestra dimensión. No hablo de la cuarta dimensión o de algo esotérico, ¿no? Sino más bien del mundo en que nosotros nos desenvolvemos. Si ustedes hacen un ejercicio mental, vamos a ver que nos encontramos más o menos en medio, ¿no? Tal vez por el antropocentrismo, ¿no? Típico de la especie humana, pero somos inmensos en comparación del nivel atómico, microscópico, ¿no? ¿Ya? También deben saber que la mayor parte de la materia, si vemos la estructura de un átomo, es vacío, ¿no? Es vacío, tenemos un núcleo, un espacio prácticamente vacío y ocupado por electrones que cursan en sus orbitales, que no son otra cosa que una función de probabilidad de dónde se encuentra ese electrón. Es imposible determinar la posición y la velocidad de un electrón, pero sí podemos dibujar unas nubes bastante curiosas donde se encuentran, la probabilidad de encontrarlos es mucho más grande, pero eso para nosotros es súper pequeño. ¿Bien? Entonces, brincando unas cuantas dimensiones en longitud, tenemos nuestra realidad, ¿no? La realidad donde nos movemos, nuestro tamaño como individuos, la casa, las avenidas, los caminos, y vemos que también somos bastante pequeños, ¿no? Desde el avión, si uno al aterrizar o al despegar, prácticamente lo último que uno llega a distinguir es alguien caminando o alguien en bicicleta, ¿no? Se llegan a ver los autos, las casitas, pero ya el humano prácticamente que es un puntito, ¿no? Menos que una pulguita sobre el perro que no la llega a ver de lejos, ¿no? En cambio ya hay que estar a unos 200 metros, 300 para poder distinguir algo de la persona humana. Saber que es una persona y no un bulto, ¿no? Pero si crecemos más todavía a nivel del espacio exterior, pues, prácticamente somos una cuestión, incluso el planeta es insignificante en las dimensiones que tiene todo el universo, pero sin embargo tenemos conciencia o creemos que tenemos conciencia de lo que pasa a nuestro alrededor. Bien, por eso me gusta química, porque nos muestra esa cuestión, ¿no? Nos ubica también. Y obviamente que muy ligada a la física, vamos a aplicar también algunos conceptos de lo que es físico-química o química física, se dice acá en Bolivia, no me acuerdo. Química física, físico-química se dice acá, donde conjuncionan ambas ciencias y es bastante dura esa asignatura. Nos plantea todo un reto desde el punto de vista teórico. Ahora, desde el punto de vista práctico, ¿qué nos trae esta asignatura? Nos trae el conocimiento de las diferentes áreas, no solo de los materiales.
¿ya? Porque los materiales al final están ahí, listo, uno los usa o no los usa, ¿no? Pero sí del desempeño del ingeniero químico. En todas estas áreas, el ingeniero químico tiene un papel, como dicen los políticos, pero tomémoslo de la buena manera, protagónico. Hay que ser protagonista, hay que ser de hombre araña o de Superman o de un superhéroe, ¿no? Pero sin embargo, la realidad la hacen todos aquellos que trabajan y se mueven por algo, ¿no? Sin ser héroes. Entonces, uno de los objetivos de la asignatura es también poner en claro, mostrar, evidenciar los campos de acción que ustedes pueden tener en el futuro, ¿no? En el trabajo como ingenieros químicos, en la producción o utilización de los diferentes materiales que se utilizan, se aplican en no solo la ingeniería química, sino en todas las ingenierías, ¿no? Por ejemplo, el cemento, que es una parte que vamos a ver dentro de materiales cerámicos, prácticamente da vida a lo que es la industria de la construcción, que es en todo el mundo y es una de las que, aunque haya crisis, caídas y todo, es la que más aguanta los golpes, ¿no? Porque siempre se va a necesitar construir, ¿verdad? La metalurgia en grandes construcciones de acero también se aplica. A pesar que de vez en cuando surgen gente que asumen el papel de profetas y cosas por el estilo, con el auge de los polímeros en los años 60, 70, hubo corrientes que indicaban y hacían como especie de profecías que el área de metalurgia va a desaparecer y cosas por el estilo. Por supuesto que muchos polímeros han suplantado la aplicación de metales, sobre todo donde se necesita una relación peso-resistencia o masa-resistencia más favorable, o sea, poca masa y relativamente alta resistencia, como industria de la aviación y otras, donde cuanto menos peso mejor, ¿no? Pero también alta resistencia, entonces se busca un equilibrio. Y por último, a lo largo de estas tres o cuatro metales, cerámicos, polímeros, materiales compuestos y reciclado, engloban prácticamente todo el ámbito de desempeño posible de los ingenieros químicos. Entonces también es una ventana hacia lo que ustedes pueden llegar a dedicarse a hacer el resto de su carrera profesional, ¿no? Entonces tiene también ese objetivo, no solamente la teorización y las consideraciones, digamos, muy propias, muy tecnológicas, sino también la aplicación real, puesto que si bien es muy bonito investigar las propiedades de las materias y conocer para qué sirve, para qué no sirve, sino también hay que vivir de algo, ¿no? Entonces, es importante que los titulados de esta carrera conozcan y vayan viendo ya dónde pueden tener un horizonte de trabajo. Entonces, también se tiene eso como objetivo, ir mostrando las diferentes industrias. Yo en algunos casos voy a mostrar videos o documentos o fotografías de el mismo tipo de industria, digamos, en el grado de desarrollo que tenemos en el país, cómo se hace en otros lados. Y obviamente tiene que hacerse un equilibrio entre los recursos, no solo económicos, sino también tecnológicos y las necesidades del medio. No es lo mismo un país, por decir Brasil, ¿no? Que es inmenso y tiene una gran capacidad de absorción en tecnología, con un país como el nuestro, donde todavía se habla de una revolución tecnológica, ¿no? Y nunca llega, a pesar que recursos naturales los tenemos y los vamos a tener. El problema es que no pasa de la explotación básica y explotación de materia prima, ¿no? Hacemos el trabajo más duro y más contaminante y sucio, por así decirlo, y resulta que
la parte bonita, elegante y de mayor beneficio, la que reditúa más, la que tiene mayor ganancia, se la hace fuera, ¿no? Un ejemplo de esto puede ser el hierro de Mutún. Hierro de Mutún, yo sé que lo han vendido desde $15 la tonelada, que es 60% de hierro, ¿no? El mineral de hierro. O sea, cuando ven en el periódico, algunas veces también paso noticias que son de conocimiento público, dicen, estamos exportando acero. Acero, me perdí una parte de la película, ¿no? Bueno, ya no estoy al día, ¿no? Y después resulta que lo que están exportando es mineral, ¿no? O estamos exportando hierro, no, están exportando mineral. ¿El mineral de cuánto a cuánto? De $15 hasta $22, 25 si consiguen un buen comprador. Eh, y además oxidado, la parte superficial del mutún que viene en forma de óxido. La parte más interior es en forma de sulfuro, tiene que, sulfurados, ¿no? Sulfuros, sulfatos que necesitan un paso más para convertirlos en óxido, y recién el óxido es un material ya comercializable, ¿no? Ya sea que se lo use en alto horno o se lo use en horno de reducción directa. Igual tiene que haber un proceso de extracción del compuesto de azufre y obtención de óxido. Pero ni eso se hace actualmente. O sea, se muele, se saca, se envasa y se exporta. El transporte desde Puerto Suárez hasta un puerto eh, sale costando unos $150. En el mercado mundial se cotiza la tonelada de hierro de esa calidad que produce Motón, que es buena, buenísima. Bueno, Brasil la explota. El Brasil tiene un 10%, un pedacito y un cerrito le quedó a ellos. Creo que en su época pensaron que ya habían copado Mutún y les falló el cálculo y quedó Mutún por nuestro lado. Entonces, yo en la universidad que estudié, hacíamos muchas pruebas con hierro de Brasil y yo averigüé, y era precisamente de esa serranía y al lado de Mutún, que tiene otro nombre, pero es el mismo yacimiento. Y fíjense, si el precio es 180 y Bolivia saca un $20, póngale 30, morir 150, es mejor tener una empresa de transporte que tener un gran yacimiento de hierro, ¿no? Ahora, una tonelada de ese acero convertido en automóvil, ¿cuánto cuesta? El auto más baratito en Bolivia debe estar, el más chiquitito debe estar por lo menos unos $9,000. Por supuesto, ahí hay un 20-30% de polímeros y otros metales, pero gran parte es acero, ¿no? Pero fíjense cómo salta el precio. Ahora, si es un auto de alta gama o un auto un poquito más grande, son $15,000, $20,000. Si es un auto de esos que a todos les brilla los ojos, pero que piensan que es una dádiva divina y no trabajo de la gente, póngale un Mercedes, un Audi, hasta un Volkswagen. Bueno, el Volkswagen 15, 20. Le puede costar unos 60, $80,000 aquí en Bolivia. Fíjense cómo saltó de precio ese acero, ¿no? Y si uno quiere ya exquisiteces del automovilismo, autos de alta gama pueden llegar a valer $500,000, 1,5 millones. Y los compra la gente, ¿no? O sea, por cambiar la llanta de uno de esos autos dice que cuesta $10,000. Yo me pondría a cambiar las llantas de esos autos, ¿no? Solo que tiene que ser gente súper especializada, ¿no? Entonces, fíjense que no solo es materia prima, sino también tecnología y la habilidad es el know-how. Siempre han debido escuchar know-how, es decir, saber cómo sería la traducción directa. Además, ustedes tienen que vencer, creo que inglés tienen de tortura previa, ¿no? Algunos incluso no les abre la materia solo por inglés. Entonces, para que no se sientan desanimados y que no les sirve de nada, algunas cositas en inglés les voy a dar para que no pierdan la costumbre y además ampliar el vocabulario, ¿no? En realidad yo los exhortaría a que
hacerse tiempo libre, porque uno no tiene tiempo libre hasta que uno no lo encuentra, y hacer ese curso de inglés que hay en la René, que es muy similar al de CBA y mucho más barato, y manejar inglés. Si ustedes piensan en un futuro ver algún posgrado, algún curso de especialización afuera, hay un montón de cosas y una de las condiciones más importantes, o la más importante, es manejar inglés. Entonces, eso que ya hicieron para tener esa habilitación de inglés, profundizarla, tenerla, es prácticamente que imprescindible. Es prácticamente que imprescindible. Si aparece gente ahí en la cuestión de espera, me avisan para que los haga entrar, porque están preguntando ahí abajo. Que entren. Y resulta que inglés no es una pérdida de tiempo, es algo muy importante. Bien. ¿Qué más les puedo decir de la materia? Para mí es agradable, la materia es una materia que presenta un buen equilibrio entre la cuestión teórica y la cuestión práctica. Tiene un perfil ya incluso profesionalizante, está dentro de la estructura de la carrera ya como materia de especialidad, no es materia básica, y vale la pena. Así que los animo a que se apliquen, participen en clases. Yo voy a dar un material y se va a trabajar sobre ese material la siguiente clase, entonces vale la pena que lo lean. El material que avancemos también repasarlo, preguntar, dedicarle una media hora, una hora después de cada clase a revisar sus apuntes. No dejar para que se haga un montón. Aprenda facilingo. Dice, llega el examen y después, por favor, tocarse la nariz, le dice uno y se agarra la oreja, ¿no? Entonces, ¿qué puede hacer uno ya? Ni cosas básicas, básicas. O sea, como lo ven tan fácil, y mi obligación es mostrarlo fácil, ¿no? No lo repasan y luego se ven en figuritas. Verse en figuritas quiere decir verse en apuros. Por lo tanto, mi recomendación mía es no dejar que se amontone. Entramos a la parte contable, entonces, la que yo odio, que es la cuestión de las notas. Nuestro modelo académico observa una puntuación de 0 a 100, que me parece exagerada. Mejor sería que fuera 1, 2, 3, 4, 5 o hasta el 7 y más tranquilo. Y la gente estaría luchando por un 6 y un 7, ¿no? No estaría luchando por un 51, un 52 o un 50. Ay, ojo, han debido llevar desigualdades y esas cosas, ¿no? 50 es 50, 51 es 51. No es cuestión de buena gente o mala gente que el profesor, por favor, ¿cómo fue que me dijo últimamente un estudiante? Ay, si solo es un puntito. No, le dije, usted ha perdido 50 puntos. No ha perdido un puntito, ha perdido del 50 al 99, 100, todo eso. Entonces, para lo mínimo, por lo menos, que, pues, se lo ganen a buena ley, ¿no? Y no, ¿cómo se dice? Humillándose, pidiendo favores, ¿no? Uno tiene que tener su dignidad también. Hasta uno puede perder una materia, como yo les digo a los últimos colegas, se puede perder una campaña, se puede perder una elección, un puesto, pero no hay que perder la dignidad. No vale la pena. Bien, esa puntuación de 0 a 100, que como les decía, para mí el estudiante entra con 100 y los va perdiendo en el camino, ¿ya? Y esto se clasifica en la siguiente manera. Hay un examen final que vale 40 puntos, que es el esquema de presencial. En el primer semestre que dimos virtual, en marzo del año pasado, cambié un poco por la situación y la falta de medios que buena cantidad de estudiantes tenía. Pero yo aplico ahora normalmente de manera, no utilizo virtual porque virtual significa inexistente, ¿no? Error de vocabulario decirle virtual. Es enseñanza a distancia apoyada por medios tecnológicos.
y es real, no es virtual, no es presencial, es real. Entonces se divide así, 40% es el final, 2 parciales a 20%, y luego 20%, de los cuales 15 son trabajos prácticos encomendados a lo largo del semestre, que no van a ser muchos porque no da tiempo para corregir, y yo trabajo que pido, trabajo que reviso. Y no me lo hace un ayudante, lo hago yo. Desde que hace 25 años un ayudante de cálculo, yo daba cálculo, yo estaba fanático para que aprendan la cuestión del cálculo, no como una cuestión mecánica, porque mecánica la puedes hacer con la máquina, incluso, ¿no? Una computadora. Y me interesaba que deriven e integren por la definición. Y luego la siguiente etapa, que es hacer derivación e integración, donde se puede por fórmula. Y mi ayudante, paso por una clase, estoy caminando tranquilo y de repente escucho, y es mi ayudante, pues me di la vuelta y me fui a escucharlo. Justo lo que yo les había dicho. Primero, medio semestre los vamos a tener por fórmula, para que le entiendan, lo palpen, lo saboreen, lo que es el cálculo. Y luego ya la forma operativa de hacerlo, ¿no? Y él les había estado cascando de principio ya por fórmula, para no meterse en problemas de pensar un poco más, ¿no? Fue el último día que él fue el ayudante. Y fue el último día que yo quise tener ayudante. Así que no es porque no quieran dármelo, no lo pidas. ¿Para qué? Además que yo trabajo mis horas, no los hago trabajar en mis horas, que es otra cosa que puede suceder, ¿no? Me pagan, estoy contento con lo que me pagan y tengo que trabajar, si no sería un robo, ¿no? Bien, entonces 15% prácticas y 5% participación en clases. Participación en clases, califico que los estudiantes que han participado los voy anotando. Y el que más participó, digamos 5 veces, hay alrededor de 12, 14 semanas, digamos que alguien participó 5, 8 veces. Él le pongo 100. Y si alguien participó la mitad, 4, le pongo la mitad, o sea, 2.5, 5, 2.5. Si alguien participó una vez y el que más participó 5 veces, un punto. Y el que no participó nunca, nada. Ahora, si quieren podemos hacer una apuesta, que los que más reclaman a fin de semestre son aquellos que nunca participan. Pero cuando reclaman, Dios mío, yo les digo, me hubiera gustado escuchar su voz antes, ¿no? Por lo menos los conocería, debatiría con ustedes, pero sobre temas importantes, por ejemplo, el spin del electrón, ¿no? O la cuarta parte de una cucaracha, si fuera biólogo, ¿no? Pues no estar discutiendo por medio punto, ¿no? Me parece hasta denigrante. Y no lo regalo. Así que incluso no vale la pena discutir eso. Si quieren discutir su nota, discutan conmigo sobre el tema. Prepárense, yo lo aprecio. ¿Por qué? Porque me obliga a mí a prepararme, me obliga a estar atento, me obliga a responder y me hace sentir bien con mi trabajo. Pero si están estilo monumento ahí o con la camarita apagada, ¿qué podemos exigir? Ya es un problema. Por lo menos en clase uno camina por el aula, le habla a uno, lo habla al otro, lo motiva, escriba, se equivoca, hay mayor campo para interactuar con el estudiante. En cambio aquí es sumamente reducido, pero hay una riqueza. Muchos videos y cosas que se pueden mostrar acá son muy difíciles de mostrar en aula porque no hay los medios. Incluso yo me compré un buen proyector de multimedia y lo cargaba, llegaba a un aula, no hay enchufe, no hay enchufe, no hay enchufe. O el enchufe está como un pozo, el enchufe que no le meten ese enchufe alemán grueso y después ya no conectan, ¿no? Así que aquí hay una ventaja en eso. Ciertas cosas las vamos a poder ver con videos de acceso relativamente libre, pero no, que son presentados algunos incluso en forma periodística. Pero yo lo que hago es la explicación tecnológica y con conocimiento de causa de ese mismo video
que puede estar difundido en la televisión por no sé, Geographic o History Channel o Science o otro, pero eso es dirigido al público general, entonces le muestran cosas que interesen, ¿no? Llamen la atención, pero a mí fuera de eso, fuera de este asesor del teléfono me tiene podrido. Cada vez se le ocurre conectarse. Bueno, resulta de que hago la explicación necesaria para mostrar ya los detalles técnicos que me interesan. Bien, esa sería la composición de nota. Como bibliografía utilizo varios textos, entre ellos Askelan, que es Ciencia de Materiales, que se los voy a enviar. El texto de Askelan. Otro texto que ahorita no me recuerdo, tengo esos lapsus de memoria sobre ciencia de materiales. Y como les digo, voy a dar pocos trabajos porque es terrible la cuestión de revisar. Lo que sí voy a hacer, voy a darles capítulos enteros. Hay preguntas al final de estos libros, de este Askelan. Hay unas preguntas introductorias y unas preguntas de revisión. Ya uno lo lee y si responde las preguntas, quiere decir que lo leyó bien, ¿ya? No se olviden que eligieron ingeniería, no derecho. No es a discutir la cosa, es a saber. Entonces, la mejor manera es ir leyendo, preguntar si tienen alguna duda. Y lo que yo voy a hacer son controles de lectura, que es como un examen. Y me paso horas haciendo un cuestionario donde puedo detectar si la persona leyó o no leyó, ¿no? Con un poco margen de error. Entonces, si leyeron, por supuesto, tienen ese trabajo práctico aprobado. Pero si no leyeron, pues ni modo, ¿no? Ahora, otra cosa que hice, y ya no lo vuelvo a hacer, es decir, bueno, tal tema, les voy a dar 3 o 4 fuentes, hagan una lectura y resuman, pero después me encontré con el hecho que la gente no sabe que es un resumen, ¿no? Un resumen es, es un extracto, una síntesis de todo lo leído, pero que pasó por mi cerebro, no significa copiar, pegar una frase, copiar, pegar, copiar, pegar, copiar, pegar. Y lo peor es que tengo buena memoria, entonces detecto primero los copies internos entre 2 estudiantes, 3, 4, 5, y así en cadenita, ¿no? Y le cambian el tipo de letra y cosas por el estilo. Y luego uno verifica eso por Google, hay un buscador de Google especial para encontrar fraude, y hay otro más que utilizo, les estoy avisando, utilizo controles de plagio electrónico y luego lo compruebo, ¿no? Si hay 2 o 3 trabajos, en el caso que haya trabajos similares, 0, ¿no? Y con una seria observación de que copiaron de Juanito, Pedrito, Menganito y Teresita. A la siguiente copia mando una carta al director de carrera indicando que estos estudiantes me copiaron, a ver qué decisión toman. Entonces, ¿por qué es hacerme perder el tiempo, no? Ustedes tienen un umbral de 20 años más unos 60, unos 80 años, ¿no? 60 años por delante. Yo al revés tengo 62. Mi umbral deben ser unos 10 o 20 años más, entonces tengo que ahorrar mi tiempo, ¿no? Imagínense leerse 20 trabajos que tengan lo mismo, ¿no? El dibujito arriba, el dibujito abajo, ¿eh? Y fuera de que incluso pueden decirlo, no hay ningún problema. Eh, Tengo alergia al copie y al fraude, no lo soporto. Una vez que me pasaron así un copie, yo hice 2 años en la Universidad de Cochabamba antes de viajar, antes de obtener una beca e irme a estudiar fuera, y me pasaron un copie, era en mecánica, 2. Y resulta que me dio tantos nervios que, no sé yo, me hablaron y me dan una hoja, ¿no? Agarré, la estrujé y me la comí. Menos mal que parece que no tenía veneno la tinta, porque si no hubiera quedado mal, ¿no? O por lo menos pegaba al baño, ¿no? No tengo esa capacidad. Para otras cosas sí, tengo mucho aguante y no me pongo nervioso, pero discusiones serias.
pero para copiar y para sacarme de un supermercado en Suecia hacía mucho eso, la gente de sacarse algo, no controlaban al principio, mucho después, ya a cada latino le ponían un guardia, creo, y a los africanos, miren cómo que estamos. Ni un encendedor me puedo sacar, no, no, no. Y además que no solo eso, ¿no? Digamos que eso sea criterios antiguos, que no, que hay que ser honrado, que hay que ser mañudo y vivo y no sé qué, perfecto, cada uno en su vida puede hacer lo que le dé la gana. Ustedes son mayores de edad, pero no tienen que hacerse pillar. Dos, una cosa que me molesta es que aquellos que copian o utilizan procesos fraudulentos quedan mejor que los que estudian mucho y por diferentes motivos, puede ser porque tienen que trabajar, porque tienen que, un montón de cosas que pasan en la vida de uno y a muchos sudando la camiseta se sacan un aprobado, un 51, un 60. Y esos otros que copian resulta que sacan un 90, un 100, o sea, alteran la escala de valor, ¿no? Entonces, es mejor ser chuto que trabajador. Y eso se va grabando en la mente de la gente joven. Y ese realmente es un problema serio, ¿no? Porque al final, una sociedad que no hace cultura del trabajo y del esfuerzo, es una sociedad que se va a ir al tacho, ¿no? Por ese otro motivo tampoco me gustan estas vivezas criollas de plagio y acomodes. Ah, me olvidaba. Si tienen un tío, pariente, amigo, sobrino que me conoce, avísenme. Yo a los parientes, amigos, sobrinos les exijo más porque tengo que dar cara, ¿no? ¿Cómo le voy a decir a mi primo, oye, tu hijo no aprendió? Yo tengo que agarrarlo duro, ¿no? Para que aprenda. Entonces ya saben, recomendaciones para exigirles más las acepto. Pero recomendaciones para que me digan, "Ay, mi hijito está ahí, o mi sobrinito, o el hijo de la vecina, quien sea, no funciona conmigo. Por supuesto, funciona que exijo, tampoco exijo más, eso no es cierto, lo digo, ¿no? Exijo lo que se tiene que exigir, ¿no? Porque no es cuestión de parentesco, amistad o algo, es cuestión de esfuerzo, ¿no? Cuando ustedes vayan a una empresa, tal vez por contacto, por algo, a veces hasta uno se entera, el otro no se entera, así es nuestro medio. Pero luego en el terreno uno tiene que demostrar lo que sabe, ¿no? Porque si no, no aguanta mucho. 1, 2, 3 meses fuera lo sacan. ¿De qué sirve? De nada. Entonces, ¿qué les pido? Constancia, esfuerzo, preguntar, 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 hacerme trabajar. Y espero que esta sea la última clase, primera y última, de que yo esté hablando solo. No me gusta. Prefiero escuchar, rebobinar y trabajar de esa manera. Bien, les voy a ir pasando los materiales, les voy a pasar también el programa de la asignatura. Está un poquito diferente el orden a lo que yo les he explicado, pero es prácticamente lo mismo. Yo estoy con mi polera aquí, menos mal que no se ve, se me había desabotonado la camisa. Por si acaso, no acepto poleras de musculosos en aula, ni musculosas. Estamos en un aula, será por internet, pero es aula. Acepto que tomen agua, café, té, leche, chocolate. No vale tomar cerveza, whisky, nada que sea alcohol porque no es lugar. No vale fumar porque yo fumo y me da envidia. No puedo fumar yo porque es mal ejemplo. En mi época de estudiante de colegio incluso fumaban en el colegio. Eran unos curitas viejitos holandeses y también algunos profesores. En la U, primer, segundo año todavía se fumaba. Docentes y estudiantes fumaban. Donde fui a estudiar era prohibido fumar en aula. Pero afuera era una humareda, el 60% de las personas fumaban en Polonia. Y empecé a fumar, yo era enemigo del cigarro y empecé a fumar hasta ahora. Entonces, si alguien se pone a fumar, me da envidia. En serio que no se deben fumar. Si alguien tiene un percance, la cámara, a menos que haya un problema serio en transporte o algo y avisen previamente, lo saco.
Hay gente que ha pasado parte de COVID en cama y ha asistido y tampoco lo vamos a ver ahí botado, ¿no? Sufriendo, entonces me avisa y puede estar sin cámara. La gente que trabaja es más fregado, ¿no? Porque saben qué horario es y además que es recurrente, es todo el tiempo. Ahí no sé qué hacer, porque una cosa es el trabajo, sin trabajo no se vive, pero del otro lado los horarios son preestablecidos, ¿no? No sé. Casos particulares, verlos y se tratará de dar una solución razonable y madura. Bien, pero de entrada, o sea, como dicen, condiciones de cero, condiciones iniciales son que se participa con aula, que participen, que pregunten. En cuanto al manejo de Zoom, por favor lean la descripción del grupo. Debajo del título hay una cápita que se llama descripción del grupo, que hay en todos los grupos, para qué sirve, qué condiciones para anotarse. Y se indica que no se aceptan propagandas de ningún tipo. ¿Qué es propaganda? Aquello que se hace con el fin de difundir y llamar la atención de la gente, ¿no? De ningún tipo, política, económica o religiosa, ¿no? ¿Qué otra cosa más? Nada más, ¿no? Bueno, les paso a compartir el texto de Askeland, que los voy a pasar por el WhatsApp. Vamos a ver, por aquí lo tengo. Askeland, pizarra, programas. Aquí está el programa. No, primero el programa. Este es el programa. Programas analíticos PRQ. Este se los voy a compartir. A ver si sirve de esta manera. PRQ, 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 PRQ. Este es el grupo de ustedes. No, no sirve compartir. No sirve compartir de esta manera. Vamos a compartir de otra manera. Me voy a Zoom. Quiero que lo vean. Vamos a ver conjuntamente también. ¿Alguna consulta? Ingeniero, buenas tardes. Disculpe, con respecto al texto de Astelán, ¿hasta qué capítulo vamos leyendo? No habrá nada todavía. Vamos a empezar con normas, pero si usted quiere empezarlo a leer, la animo, ¿no? Gracias. Mi padre tenía, aquí se fijan, detrás de mí hay una, ¡ay! Dejé mi ropero abierto y delante están mis libros. Me voy a tener que poner así. No me había dado cuenta. Es que saqué una almohada para mí, un cojín para mi asiento que está muy, muy bajo. Tenía un montón de libros de la Guerra Mundial y otro, montón, toda una pared y yo me los leía todos. Con 8 años me leí una enciclopedia. O sea, si a usted le gusta química, si a usted, ese tipo de libros, si usted lo pilla, es a leérselo entero. Ahora, la parte que tiene que tomar examen es a estudiarlo. ¿Qué diferencia hay entre leer y estudiar? Eso voy a incluir en el examen de simulación, técnicas de estudio. ¿Qué diferencia entre leer y estudiar? Leer es una vista general que no entra en un detalle, pero el estudio significa entrar a profundidad. Una página de una novela, de Agatha Christie o de otro, a mí me gustan las novelas esas de ciencia ficción, uno la puede leer un libro entero así, 800 páginas en 2 días, ¿no? No come siquiera porque es tan entusiasmador, ¿no? Una novela policíaca de Agatha Christie, otro. Pero un texto de ingeniería, puede ser que una página le tome un mes. Tenía un profesor en el área de físico-química, que después volvió a ser profesor en procesos, que decía que esto de la energía libre y la entropía de un cierto tipo
Energía libre es de un concepto de los más difíciles de comprender, los que uno lo llega a comprender después de unos 10 años ya de ejercicio profesional. Por lo menos, jóvenes, ustedes aprendan, o señores, allá se dice señores a todos. Bueno, igual yo digo. Lo que, por el momento, vean cómo funciona y cómo se aplica. Pero para tener esa delicadeza, digamos, esa sutileza de pillarle al concepto, eso toma su tiempo. Pónganle 5 o 10 años después de acabada la carrera y practicando, ¿no? Bien, entonces, capítulos, échele, por ahora si ya les mandé y les llama la atención, ¿qué les sugiero que hagan? Que le echen una mirada al índice, le echen una mirada a las preguntas que hay en cada adelante, repasen qué cosa ya han visto, qué cosa no han visto, esto, hagan los vínculos mentales con otras materias que han llevado química 100. Química, ¿cuál es la más básica? Que llevan química general, ¿no? Vayan haciendo sus puentes y luego yo les voy a indicar cuando ya vamos avanzando, digamos, la parte de metales, les digo tal capítulo y tal, se los señalo. Ya, pero eso yo quiero que lo estudien. Eso, las otras cosas, algunas muy básicas, ya ustedes tienen que saberlas, pero igual me he llevado la sorpresa que mucha gente confunde ciertas cosas, ¿no? Entonces, o se olvidó, ¿no? Bueno, ¿alguna otra pregunta? Bien, nos vemos entonces el día jueves a las 6:30. Yo empiezo media hora, 15 minutos más tarde porque prefiero esperar esos 15 minutos. Yo también tengo una tras otra y doy 5 grupos gratis en carreras de tecnología y politécnica, pues son carreras de nueva creación. Y ando muy ocupado, entonces, y tengo tiempo completo, ¿no? Pero igual, me agarraron de buen humor y ya no sé cómo quitarme el fardo. Entonces, empiezo una, acabo otra, empiezo una, acabo otra, y de que acaben tengan el tiempo prudente, pero después del cuarto de hora no es muy agradable dejarlos entrar. Entonces, vayan acostumbrándose a eso. Empezamos cuarto de hora, pero empezamos, no empezamos a esperar. Bien. Bueno, nos vemos. ¿Anotaron? ¿Se anotaron? Sí. Hay 2 que no se anotaron. Deben estar haciendo otra cosa. No hay que preocuparse. Nos vemos el día jueves, señores estudiantes. Ya medio ingenieros, ¿no? Porque ya están en la mitad. Y eso es un avance grande. Nos vemos jueves. Que estén bien. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego. Ingeniero.